el 50% de las personas que se jubilaban anticipadamente, ¿no? Con lo que esto supone a nivel de costes para el Estado. Entonces, él ha dado a entender que él no iba a consentir que tal porcentaje de personas se pudiesen jubilar antes de los 65, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se conjuga todo esto, no? No queremos tocar el sistema de pensiones, pero al mismo tiempo no vamos a consentir, o bueno, vamos a tratar de que la gente no se jubile tan pronto, y a la vez está ese compromiso que había en el programa del Partido Popular, ambiguo por otra parte, de que cada 2 años se revisaría la sostenibilidad del sistema de pensiones. Entonces, ¿cómo se sostienen estos 3 ejes, ¿no? O sea, ¿en qué confluyen, no? ¿Por qué no se define claramente? ¿Hay miedo quizá, ¿no?, a que monten en cólera los millones de pensionistas? ¿Por qué no se dicen las cosas, ¿no? Si no se puede sostener el sistema de pensiones, no se puede. Eso, si no nos lo dicen, no somos niños. Habrá que asumirlo, ¿no? Quiero decir. Al final, quizás también lo que se vuelve a comprobar es que existe ese cuidado en la comunicación política. Es decir, se da como mensajes que mañana llenarán los titulares de los periódicos, que son relativamente tranquilizadores, pero sin embargo, o sea, se cae un cierto populismo también, porque si, digamos, como país hay que aplicar restricciones, y esto parece que es así, también podría caber que digamos, las clases pasivas, tanto en jubilados como en prejubilados, yo hablo, tengo 58 años, o sea que no es que sea una persona joven que sea insolidario con nadie, también deban de alguna forma colaborar. Aunque el problema seguramente no es tanto la contención de gasto, que es de lo que al final se habla, sino de la generación de ingresos y de la generación de actividad económica y demás. Y en esto seguimos siendo estando a la espera de oír propuestas concretas más allá del emprendizaje y demás. Sí, es verdad que hay que invertir mejor, pero ¿cómo? Por ejemplo, no le hemos oído a Rajoy nombrar este concepto tan interesante y tan necesario que es el cambio de modelo productivo, ¿no? Que veníamos desde atrás ya hablando de ello y parece que es un concepto obviamente profundo y complejo, pero que es imprescindible abordarlo porque realmente no podemos seguir sosteniendo esto a base de ladrillo y no sé, especulación. Entonces, no le hemos oído a Rajoy hablar de modelo productivo, cambio de modelo productivo, y bueno, hablan mucho de emprendizaje, de autónomos, pero no sé hasta qué punto eso luego se va a consagrar en políticas verdaderamente nuevas, innovadoras, ¿no? Hay más de más sí, o sea, en fin, no sé, ¿a qué se va a dedicar el dinero, no? Aquí, en definitiva, quizás también haya que concluir que es un todavía vamos a tener una semana de debate antes de la investidura y demás, sí. pero esto es la derecha del PP, en el sentido de que se está hablando también de no adoptar medidas más allá de la propia fusión de entidades bancarias, que creo que se pasó de 45 a 20, y que hay quien pronostica que en meses serán apenas 7, donde hayan desaparecido de las 7, 2 grupos probablemente sean procedentes de cajas de ahorro, ninguna digamos de origen, digamos, vasco, de esta cucha o de lo que se quiera. Entonces, la situación es que si no se cambia nada de las bases del sistema, si incluso hoy se ha aumentado, en lo poco que he podido oír, más modelos norteamericanos que no modelos europeos, porque quizás también a mí, en lo poco que he podido hablar en un debate con alguien de altura, como Durán y Lleida y demás, veía que estas eran el tipo de referencias y demás, pues esto es un poco preocupante, porque al final, si no cambia, no sé, probablemente se acierte algo mejor en la generación de empleo, en la generación de empresas, pero no sé si eso se va a repercutir en empleo. Tampoco hemos visto medidas, aparte de buenas intenciones, sobre el tema de juventud, que es un tema sumamente preocupante. Y hay también el mensaje de que hay que hacer un esfuerzo mucho mayor en el tema educativo. Hay que esforzarnos más todos, más quienes tienen un 30% de paro o un 50% de paro que quienes tienen 11%, pero incluso desde la realidad vasca un 11% de fracaso escolar al acabar la secundaria es inaceptable y no genera una posición, digamos, competitiva en el mundo en el que vivimos. Sí, hablamos de cambio económico, pero creo que el cambio de modelo social también debe ser intervenido, ¿no? Debe ser mejorado y debe ser pues implementado, porque hasta ahora, efectivamente, como comentas, Miquel, las cifras de fracaso escolar son terribles, ¿no? Son terribles, y yo creo que no hay forma de construir una sociedad próspera sin un modelo educativo potente y no cortoplacista, ¿no? Que es lo que suele ocurrir, ¿no? Que la educación es un tema que se suele abordar, pues eso, cada 4 años para ganar las elecciones y no se va nunca más allá, ¿no? Y para los jóvenes, lo comentabas, Miquel, no ha habido medidas específicas. Sí ha habido un pequeño, bueno, una
un pequeño guiño, ¿no?, por parte de Mariano Rajoy, que decía que no estaba dispuesto a aceptar que una generación de jóvenes se considerara como una generación perdida. Así es. Es que es algo disparatado, ¿no? Es algo a lo que hemos venido asistiendo de una forma casi, no sé, increíblemente, con una actitud pues impertérrita, una actitud muy pasiva, ¿no? Sin embargo, se ha mencionado algún tipo de bonificación fiscal en la contratación de menores de 30 años, pero todo esto también, el que no se haya pronunciado ante el requerimiento de Rubalcaba sobre si la edad de jubilación se va a mantener o no, cosa que también, por otra parte, parece razonable el no generar más clases pasivas en un Estado que tiene un difícil equilibrio entre población activa y población pasiva, ¿no? Pero hay también, con el tema de juventud, yo creo que precisamente cuando hacíamos el anterior comentario sobre el ajuste de pensiones, estamos viviendo una sociedad en la que hay pensionistas que merecidamente y por su contribución, pero que tienen rentas que duplican a veces las de jóvenes en empleos, digamos, competitivos y demás. Y esto son situaciones extrañas, ¿no? Es verdad que lo que hay que hacer es mejorar la situación general y, por tanto, mejorar, digamos, porque eso no afecta a la competitividad como país de los salarios, pero ese esfuerzo debía ser común también, ¿no? Es decir, es extraño que en este momento hay familias en zonas cercanas y lejanas, o sea, también en nuestros barrios y demás, donde toda una familia puede estar viviendo de las rentas de sus mayores, ¿no? Y esto es una situación, pues digamos que debe tener buscar una salida, ¿no? Hay que tener cuidado porque quede claro, un segundito así, porque quede claro lo que comentaba Miguel respecto al empleo juvenil, es que Rajoy garantiza una bonificación del 100% a las cotizaciones de la Seguridad Social durante el primer año en el caso de la contratación de menores de 30 años que accedan a su primer puesto de trabajo. Luego habrá que ver también, ¿no?, aparte de bonificar, etcétera, que bonificar es muy bonito y muy hermoso, pero hay que hacer más cosas, ¿no? A ver cómo concretamos todo este tema de simplificar contratos, qué tipo de contratos vamos a consentir, ¿no? Porque realmente lo que está ahora en liza, los contratos que existen ahora, no están solucionando la papeleta, no están consiguiendo que se consigan trabajos buenos, duraderos, de calidad, con buenos sueldos. Entonces, a ver qué modelo vamos a querer aplicar, ¿no? A ver si nos vamos a dirigir al modelo mini jobs y aledaños o qué, o vamos a ser capaces de competir con otros países con contratos que realmente consigan que la sociedad vaya para arriba. Y luego, por otro lado, sí que es verdad que en estos momentos de crisis, y creo que lo he comentado una otra vez, si insisto demasiado en esto, lo siento, pero creo que es muy importante. O sea, cuando hay crisis, y vosotros seguro que también estáis de acuerdo conmigo, hay que tener mucho cuidado porque realmente se tiende un poco a esta idea un poco, ¿no?, del neoliberalismo, ¿no?, de que, bueno, que la libertad personal es muy importante y que cada uno debe buscarse sus habichuelas, ¿no? La mano invisible que todo lo maneja, ¿no? Y que, bueno, que la competencia es libre y absoluta. Entonces, en ese panorama se trata, ¿no?, de que el Estado pierda poder y que, bueno, que pues con lo que se dijo, por ejemplo, en Cataluña hace un par de semanas, ¿no?, que por qué no obligar a las personas a que se hagan un seguro médico privado, ¿no? Es decir, esas políticas, ¿no?, en las que parece como que lo público pierde capacidad y que se empuja a la gente a ir hacia lo privado, ¿no? Digamos que propugnando una idea de que el Estado no tiene por qué proteger a las personas, ¿no? O no siempre, o no en todos los casos. Yeah. Bueno, pues tras Mariano Rajoy había un receso en ese debate de investidura y tomaba la palabra el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, al hilo de lo que habéis ido comentando durante estos minutos, y he sacado 3 frases que precisamente ha dicho Rubalcaba. Lo primero es que no le cuadraban los números con estas medidas anunciadas y llegar a ese recorte, ¿no?, de 16.500.000 euros, que había muchas desgravaciones fiscales, pero que de dónde se iba a ingresar. Otra de las frases que ha dicho Rubalcaba es que necesitamos más Europa, al hilo de lo que comentabas, Miquel, y al hilo de lo que comentaba Sier, decía Rubalcaba que hay que subir los impuestos, pero de una manera selectiva, a los que pueden pagar, que hay gente que puede pagar más impuestos. Bueno, pues exactamente, es que quizás lo que no hay es una revisión del sistema económico, como hemos comentado. No hay apelaciones, tampoco había esperarlas, ¿no?, al sistema bancario, al sistema también, quizás por intervención de grupos como Izquierda Unida, en lo que se ha producido a lo largo de la tarde, sí que ha habido alguna mención al fraude fiscal.
digamos, al mercado negro, perdón, al mercado, quiero decir, a la producción, digamos, al mercado sumergido, pero tampoco ha habido, no sé por qué, si se ha hecho una mención expresa a que si hay que reponer en cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con lo que se puede estar de acuerdo o no. No se habla, por ejemplo, también de la propia inspección fiscal o de mejorar sistemas de tributación y también de modificar las fórmulas que están permitiendo a empresarios o a personas con sueldos escandalosamente altos que no se producen en Europa, que no se producen incluso ni en mercados mucho más libres. ¿Por qué no hay algo al respecto? Eso quizás no sería suficiente, pero daría muestra de una cierta ejemplaridad, que es lo que pedimos. Quizás el PP está muy sobrado por los resultados, pero no debiera olvidar que el tiempo pasa y que en el Estado se vota en gran medida por defecto. O sea, se ha votado al PP en gran medida en contraposición al resultado nada satisfactorio de las políticas del PSOE. Y sin embargo, aquí no hay muchos cambios. Hay quizás más políticas de austeridad y quizás todavía no somos capaces de ver, y si hoy nos han presentado es que esas medidas que seguramente se adoptarán con un cierto grado de inexorabilidad, si cabe, pues no son especialmente halagüeñas, ¿no? ¿Quién nos dice que dentro de un año más nos diga Rajoy, pues ahora más estos 16.000 más otros 25.000 más, porque la cosa está peor, ¿no? O sea, que nadie nos garantiza que la situación no pueda sostenerse en esta penuria en la que vivimos ahora mismo, o que empeore incluso, ¿no? Y una cosa divertida, ¿no?, es que Rajoy insiste, ¿no?, muchas veces en que él no conoce todavía la situación real del Estado. Sin embargo, es capaz de decir que vamos a tener que recordar 16.500 millones. Es divertido esto, ¿no? Sí, la verdad es que dar una cifra es también para no asustar. Yo creo que también responde a un criterio, porque lo que hay que hacer es ajustar, y es cierto, ingresos y gastos. Y parece que él está proponiendo que va a haber una mejora en los ingresos. Él probablemente sabe bien, y su grupo, y todos sabemos que esa mejora es difícil, y por tanto se ha dado una primera cifra que no asuste. Había previsiones, ¿no?, de que había que anunciar al menos 30.000 millones de euros de rebaja. Y sin embargo, bueno, nos hemos quedado en esta cifra, que yo estoy convencido que es una cifra matemática puesta por algún comunicador, 16.500. O sea, es que parece que incluso la precisión matemática, y yo lo digo como... Tiene que ser más, segurísimo, ¿no? Pero además 16.500, o sea, es que la verdad es dar 3 dígitos, pues no deja de ser un poco ridículo, pero, en fin, hay que ser positivos. Yo creo que hay que transmitir la idea de que hay que esforzarnos mucho, hay que cambiar el sistema, hay que... darnos cuenta, también, trabajar, ¿no? Incluso en el tema de los mini-jobs, que también ha salido ese debate, o esos trabajos, mini-trabajos y demás, sí que hay políticas que son plenamente europeas y nórdicas, de antes que tener a 2 jóvenes o a un joven en el paro, tener a 2 en una situación joven o no joven, con empleos a tiempo parcial. Es que estar en el paro es destructivo, ¿no? O sea, jóvenes que lleven años son generaciones perdidas. O sea, si ya políticamente en el Congreso se escucha lo de una generación perdida, es porque realmente se está produciendo. Y hay aquí empresas perfectamente equiparables como IKEA y demás, que hacen contrataciones también por motivos empresariales. A nadie se le escapa, porque de esa manera tienen una reposición o momentos determinados de ventas, recurrir a ello, pero yo sinceramente creemos que son políticas que se han aplicado en la parte, digamos, más justa y equitativa de Europa, y son medidas aceptables. No otras de algunos Länder alemanes que ahora no... Bueno, seguiremos hablando de este debate, continuará mañana, toda la semana vamos a estar pendientes de lo que ocurra, pero tenemos que poner, muy brevemente, la mesa del Congreso rechaza el recurso de Amaiur y le deja sin grupo. Brevemente, la opinión me gustaría escuchar. Bueno, yo creo que lo grotesco, ¿no?, de todo esto es que seguramente al final Amaiur acaba teniendo grupo parlamentario, ¿no? Entonces no veo qué sentido tiene perder este tiempo, esta energía, ¿no?, estos recursos, este tiempo maravilloso en andar discutiendo, debatiendo a la gresca, ¿no?, con este ir y venir de declaraciones, ¿no?, este ir y venir de posturas encontradas, ¿no? Es decir, no sé, creo que es momento de buenas voluntades, creo que no se saca ningún beneficio de que Amaiur no tenga grupo parlamentario. Bueno, pues efectivamente se le podían pedir cosas a Amaiur, pero bueno, tampoco creo que él no los vaya a acabar haciendo, estas cosas que se le piden que las haga ahora. Entonces
Creo que la buena voluntad es lo fundamental. ¿Miquel? Sí, no, pues simplemente decir que a veces no sé, podemos sospechar incluso si no son medidas que mutuamente benefician a unos y a otros, al PP y a Amaiur, porque al final derivan la atención, el foco de los informativos hacia un tema que es completamente secundario, que no debería ser tan importante. No nos queda tiempo para más, nos quedamos con ganas de debatir, pero bueno, lo haremos en otra ocasión. Miquel Aguirre Gaviria, Asier Vázquez, gracias por estar con nosotros. A vosotros. Agur. Gracias.